¿Qué somos? ¿Qué podemos llegar a ser? ¿Tiene sentido la existencia? ¿Qué sostiene nuestra identidad? ¿Por qué este orden de cosas? Hagamos un espacio donde ya nadie pueda ser ajeno a su realidad. Pensémonos, pensemos lo humano. Un cordial saludo para todos y todas las que nos escuchan a esta hora. Les damos la bienvenida una vez más a los podcasts de Pensar lo Humano. Les saluda Santiago Piedradita y yo hago parte de la organización que realiza este programa, que es el Centro de Estudios Estanislao Zuleta, y que por la crisis que estamos viviendo en este momento, hemos apostado pues por mantener nuestra labor social vía virtual y en ese formato de los podcasts. El día de hoy se encuentra conmigo Daniela Cardona, a quien le doy un saludo. Hola, Daniela. Un saludo para quienes nos escuchan y para vos, Santiago, y para nuestro invitado. Y el día de hoy se encuentra con nosotros Germán Reyes. Él es presidente de ASMEDAS en la seccional Antioquia. ASMEDAS es la Asociación Médica Sindical Colombiana. Bueno, y te saludamos, Germán. Bueno, muchas gracias, Santiago y Danielita. Bueno, tienen buen nombre. Conocí a Stanislao Zuleta. Ah, qué bien. En la época de los grupos de estudios. Sí, estuvimos en grupos de estudios con Stanislao Zuleta en Medellín. Entonces tienen un buen nombre. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno saber eso. Bueno, Germán, entonces quisiéramos comenzar con lo siguiente. Y entonces voy a hacer una introducción de la pregunta para entonces ya darte la palabra. Muy bien, Danielita, estamos pendientes. Listo. Ha sido recurrente escuchar que se le interpela al sistema de salud colombiano su capacidad para responder a la crisis sanitaria que estamos hoy viviendo por el coronavirus. Entonces se hace la pregunta si tienen los insumos, si tienen el personal médico suficiente, si hay capacidad en camas, en respiradores, etcétera. Pero entonces cuando se hace esa pregunta, lo que subyace en ella, creemos nosotros, es que es necesario revisar el por qué habría no capacidad para responder a la crisis sanitaria, porque lo que se ha escuchado es que no habría capacidad, pero no quisiéramos tomar esto como una fotografía reciente, sino entenderlo como un problema estructural o como un acumulado de insuficiencias en el sistema de salud para tener esta fotografía actual, y es verse en dificultades el sistema de salud para responder a la crisis sanitaria. Entonces, ir al problema estructural nos lleva a hacerte la primera pregunta, y es para que quienes nos escuchan puedan como asir mejor el problema, y es qué tipo de sistema de salud tenemos en Colombia para que nos veamos pues en esta dificultad. Entonces empezar preguntándote, ¿qué es una EPS? ¿Qué relación tiene con el gobierno? ¿Por qué su intermediación no facilitaría, digamos, el poder responder al derecho de la salud que tenemos todos y todas como ciudadanos? ¿Qué nos podrías decir ahí, Germán? Bueno, la pregunta que me hace Daniela tiene varios contextos. Uno, el contexto histórico. Es decir, ¿por qué llegamos, después de una constitución aparentemente democrática, en derechos amplia, a la situación de la desaparición de la prestación de los servicios públicos, como sucedía en el anterior modelo, donde en la época del 70 se intentaron construir modelos de salud públicos, sistemas nacionales de salud que ya existían en América Latina, en el caso Uruguay, donde todavía existe, en caso Argentina, caso Chile. Sí, hubo un mandato del Fondo Monetario Internacional y del Fondo y del Banco Mundial en el sentido de entregar la seguridad social no solamente en lo que tiene que ver con salud, sino en lo que tiene que ver con pensiones y riesgos laborales
a entidades intermediarias, es decir, que esos recursos no los siguieran manejando desde el punto de vista operativo de asistencia las entidades estatales, sino que esos recursos se les trasladaran a ser operados por entidades privadas, que en el caso de Chile se llamaban las ISAPRES, y en el caso de Colombia se llamaron EPS, lo mismo que en el Perú, en Brasil. Solamente se sustrayeron de esa política los argentinos y los uruguayos en América Latina. Del resto de los países de América Latina se sometieron al mandato del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial e implementaron los modelos que llamamos nosotros de privatización. Y el traslado de los recursos públicos conseguidos por fuentes de impuestos o por castigos a la nómina a entidades privadas, para que las entidades privadas sirvieran de intermediarios en prestación de servicios de salud, todo lo que tiene que ver con seguridad social, pero no solamente de seguridad social, sino también servicios públicos de agua potable, de electricidad, en fin, todo lo que venía haciendo el Estado de Bienestar fue trasladado en esa forma, que es lo que se ha denominado estructuralmente, pues políticamente, el modelo neoliberal. El sector público extrae las rentas del Estado, monta su propio negocio para implementar entidades, empresas que hagan renta, que se vuelvan rentables. Ese fue el caso de las EPS nuestras, cuestionadas desde un comienzo por nosotros, por la Asociación Médica de Antioquia, en debates incluso con el senador ponente Álvaro Uribe, en la propia sede de la Asociación Médica de Antioquia y en los escenarios públicos, cuando se discutía al interior del Congreso de la República, por mandato de la Constitución del 91, la elaboración de una ley de seguridad social para el país. La tesis nuestra era de que no se podían trasladar los recursos públicos a entidades intermediarias, en este caso en salud EPS, o en protecciones, en pensiones, a las administradoras de régimen privados de pensiones. Germán, Porque eso produciría posteriormente una debacle en cuanto a los derechos de la gente. Germán, quisiera ahí hacerte una pregunta, disculpa que te interrumpa. Entonces uno podría decir que este mandato de privatizar el sistema de salud, entonces se consolida de manera más fuerte en Colombia a partir de la Ley 100 de 1993, cuyo ponente fue Álvaro Uribe. Pero yo quisiera que si podrías acercarle un poco más a las personas que nos escuchan, ¿qué significa tener un intermediario? Que esa es la función de la EPS. ¿Qué significa que la EPS sea un intermediario con las IPS, con las prestadoras de servicio de la salud, y eso en términos de no tener capacidad para responder a las necesidades de salud de los colombianos y las colombianas? ¿Cómo se ve ese problema? Pues como para que la gente pueda comprender más el problema de un intermediario en términos de poder agenciar algo tan sagrado como el derecho a la salud. Bueno, nosotros hemos dicho que son intermediarios que extraen renta, o sea, que extraen recursos del Estado con una sola finalidad: obtener ganancia. No son hermanitos de la caridad, ahora estamos en Semana Santa, ni mucho menos. Son entidades con ánimo de lucro. Es decir, las EPS son entidades con ánimo de lucro. Y si vos revisas con más detalle quiénes son los que administran las EPS más grandes del país y quiénes son los que administran las entidades de pensiones y de riesgos laborales en el país, es decir, lo que es seguridad social, se va a encontrar con la sorpresa, para nosotros no es sorpresa, pero para el ciudadano común y corriente puede ser una sorpresa, de que es el sector financiero. Y cuando va usted a escudriñar mucho más, se va a dar cuenta de que son prácticamente 3 o 4
grandes agentes financieros. En el caso concreto de Antioquia, pues tenemos lo que se ha denominado el sindicato antioqueño. Y en el caso concreto del nivel nacional, pues está Sarmiento Angulo y su grupo Aval. Entonces, es el sector financiero el que extrae rentas del sector público, monta sus negocios, en este caso las EPS, con el objetivo de obtener ganancias. No es una ganancia social, ni mucho menos. Ellos no son hermanitas de la caridad, van a buscar ganancias. ¿Y cómo obtienen las ganancias las EPS, las ARL, que llaman las de riesgos profesionales, y los fondos privados de pensiones? En el caso de salud, las EPS obtienen la ganancia de varias formas. Una, no prestando servicios, negando servicios, poniendo al paciente a dar vueltas con la orden por toda la ciudad, de institución en institución, de chulo por chulo, sello por sello. Esa es una forma, no prestando servicios. Otra forma te es pregunto, Germán, prestando ahí... servicios en forma insuficiente. Es decir, si usted hace una orden con 3 medicamentos, le dan un medicamento y quedan debiendo 2. Es decir, son atenciones recortadas, digámoslo así. No atenciones integrales o plenas, y esa es otra forma de obtener ganancias por parte de las EPS. Y otra forma, la tercera, digamos, los más grandes, hay muchas, es no pagándole al que presta el servicio. En este caso, el que presta el servicio, ¿quién es? El que presta el servicio se llama, en el caso del sector público, empresas sociales del Estado, ESES o hospitales. Y en el caso del sector privado, pues se llaman clínicas o hospitales universitarios, no pagándoles, retrasando el pago. En esa forma se quedan con la plata que el Estado y los contribuyentes le transfieren, y se quedan con gran parte de ese dinero, haciendo obviamente más costoso el sistema. Por eso nosotros decimos con toda claridad y toda precisión de que esos intermediarios, en este caso financieros, son innecesarios, ineficientes, demostrados, y la mayoría de las veces corruptos, porque se quedan con plata, que plata es ese dinero de los pacientes que debe llegar a través de servicios, o de los trabajadores que debe llegar a través de sus salarios y sus prestaciones sociales, cosa que muchas veces no ocurre. Germán, es que yo te iba a preguntar ahí precisamente con respecto a cómo son las ganancias de, por ejemplo, de las EPS, porque yo tengo entendido que a ellas les dan un desembolso de dinero, y ese desembolso lo hace el gobierno según la cantidad de afiliados que las EPS tengan, que sería pues como una especie de ingreso per cápita, que sería pues precisamente como por la cantidad de afiliados, y entonces no sé si de ahí precisamente provenga la ganancia, dado que al afiliado, la plata que me entró por el afiliado, pues me queda para mí, en tanto ese afiliado yo le niego el servicio, o se lo extiendo pues y se lo dilato como vos decías. O así no, así funciona la cosa, o más o menos por ahí también va. Usted es trabajador, digamos, dependiente. Sí. A ustedes le descuentan un porcentaje de su ganancia, de su salario, para salud. Ese dinero entra a las arcas de la EPS, de acuerdo al ingreso, la cantidad de ingresos es un porcentaje. Pues un porcentaje de ese salario va para salud, otro porcentaje va para pensiones, y el empleado tiene que poner otro tanto, o sea, el patrón. Sí. Y la plata para las ARL va a cargo todo del empleador. El trabajador no pone plata para riesgos profesionales, porque él supone de que el riesgo es del patrón, es el que tiene que controlar el riesgo. El riesgo puede enfermarse, el riesgo de contagiarse, en este caso la pandemia, que es parte de la discusión que hay.
Entonces, eso lo recauda la EPS, donde esté la persona afiliada. Pero el gobierno, el Estado, la norma, reconoce una cantidad de dinero por cada uno de los afiliados. Es lo que se llama en los seguros comunes y corrientes la póliza. Es decir, aquí se llama unidad de pago por capitación. Es decir, lo que usted pagaría por una póliza de seguros o una prepagada, tanto mensual. Entonces el gobierno reconoce un porcentaje, un valor fijo, que es un poquito mayor en el caso nuestro del salario mínimo por afiliado. Entonces, si la EPS tiene 1.000 afiliados, entonces son 1.000 salarios mínimos que recibe anualmente de parte del ADRE o del ente autorizador a la EPS para que maneje ese dinero. Sobre eso ha habido cambios. Inicialmente no había control sobre las EPS, sobre con cuánto se podían quedar. Hoy hay un control, pero a pesar de que hay un control y un porcentaje definido, eso no lo cumplen. Siguen extrayendo renta sin ningún problema, y antes, por el contrario, como hay cierto control de parte estatal sobre lo que se denominaría gastos de administración de la EPS, son reconocidos, si no estoy mal, en el 10%, pues la EPS, que existe el ejercicio de control, niega más servicios. Paradójico, pero así es. ¿Sí? Paradójico, pero así es. Precisamente porque hay un control estatal en cuanto al gasto en salud que debe hacer la EPS. Ese control es insuficiente por la debilidad de la superintendencia de salud y porque los dueños de las EPS, el sector bancario, es supremamente, digámoslo, audaz desde el punto de vista de inventante fórmulas para ganar más dinero, para tener más ganancias. Como dice el paisano común y corriente, echa la norma, echa la trampa. Entonces, en todo el transcurso de las reformas y del repacheo a la ley 100, las EPS se han ido acomodando y crean mecanismos para seguir en la lógica de obtener ganancias. En síntesis, no hay norma de control para que las EPS obtengan esas ganancias exorbitantes que reportan en los mismos reformes y los mismos reportes de la revista Dinero, no que los inventamos nosotros, porque cualquier ciudadano revisa las ganancias que reportan las EPS, el sector financiero, insistimos, los 5 o 6 grupos financieros que existen en el país, se va a dar cuenta de las ganancias exorbitantes del sector financiero bancario del país. Entonces, insisto yo, no son hermanitos de la caridad y hay múltiples mecanismos para ellos evadir su responsabilidad, que es garantizar la prestación de servicios de salud de la población. Y todos los días se inventan un nuevo truco para evitar pagar servicios. Hoy deben más de 20 billones, se calculan, las EPS a la red pública y red privada hospitalaria. Más de 20 billones de pesos. Germán, quisiera ahí introducir otra pregunta. El panorama que nos ofreces es realmente preocupante y alarmante, y es que en tanto se refrenda aquello de que la salud es un negocio en Colombia y está mercantilizada, hay por un ser humano de carne y hueso, por una función real que se realiza en el sistema de salud por el cual queremos preguntar, que son los médicos, las médicas, las enfermeras. Si las EPS no giran el dinero correspondiente para que los hospitales, para que las IPS puedan ofrecer un servicio de calidad, entonces hay menos insumos, no se le da a los pacientes pues lo que necesitan en términos de medicamentos, etcétera, etcétera.
quisiéramos comprender qué pasa ahí entonces con el personal médico, que es tan importante, porque son ellos los que están en la mediación de poder confrontar pues, y de atender las enfermedades de los otros. ¿Qué pasa en este sistema tan horroroso que nos estás describiendo con el personal médico, en términos de sus derechos laborales o también cómo se termina minando la función que ellos tienen? Porque no sé si incluso la ganancia de las EPS también vaya por el lado de que un médico solamente atiende 15 minutos a un paciente o que le receta solamente ibuprofeno y no puede recetar otro tipo de medicamentos o otro tipo de tratamientos de salud más costosos. Entonces, bueno, la pregunta va hacia esas dos vías, los derechos laborales del personal médico, pero también en qué termina quedando su función en un sistema mercantilizado como este. Esa es la contradicción de principios que tenemos. Yo podría afirmar que las EPS, conjuntamente con los gobiernos, están destruyendo el derecho a la salud de la gente. Derecho a la salud de la gente consagrado constitucionalmente y consagrado en la ley sanitaria de salud, que podemos hablar más tarde de ello, que logramos que aprobara el Congreso de la República. Entonces destruyeron las instituciones públicas y las instituciones privadas de salud, las EPS. ¿Cómo? Pauperizando las instituciones. En el caso de los hospitales públicos, pues destruyeron la poca red pública que existía en el país, y los que les queda pues por destruir es muy poco. Y destruyeron también el ingreso y el trabajo de los trabajadores de la salud. ¿Cómo lo destruyeron? Ellos mismos crearon la intermediación laboral. Curioso. Antes los hospitales tenían plantas de personal propios, con ingresos propios y más o menos adecuados de acuerdo a unos, salarios que se tenían en entidades como el Seguro Social, que manejaba la Seguridad Social Pública, con Dande, con Canas y con Caprecon, que obviamente hubo muchas críticas sobre ellos por el manejo de los políticos. Pero destruyeron entonces también el ingreso de los trabajadores, en general de los médicos en particular, a través de disminuir salarios y a través de la corrupción dada, promovida tanto por el gobierno y asumida por negociantes llamados intermediarios laborales o entidades intermediarias tercerizadoras del recurso humano salud, a través de múltiples figuras, cooperativas, pseudocooperativas, fundaciones, corporaciones, falsas fundaciones, falsas corporaciones, sindicatos, falsos sindicatos, sociedades científicas, unas sociedades anónimas simplificadas, una maraña de intermediarios de los trabajadores de la salud. Hay que estar con ellos, se quedan con una ganancia también como las EPS, se llenan los bolsillos los intermediarios de salud, y lo que le queda a los médicos y a los trabajadores de la salud es muy poco. Entonces es un círculo vicioso. La EPS no le paga a los hospitales tienen tercerizados, o las clínicas tienen tercerizados los trabajadores de la salud. En estas cooperativas les pagan parcialmente, en las entidades, las cooperativas o sindicatos se quedan con esa plata a ellos y no le pagan a los trabajadores de la salud y no les cotizan a la seguridad social en salud. Entonces, Danielita y Santiago, como ustedes ven, son una cantidad de cosas en un sistema que es completamente anormal y asimétrico. ¿Asimétrico para quiénes? Para los trabajadores de la salud, que son mal remunerados, no tienen empleo estable, sin prestaciones sociales, sin vacaciones, como decía un colega mío, amigo, no tienen ni siquiera posibilidad de hacer
una promesa de amor, que no tienen ningún tipo de estabilidad. Entonces, esa es otra cosa. Y es anormal también para los usuarios de la salud, para los enfermos, que no saben si le van a dar los medicamentos, se los dan parcialmente, no son los adecuados, hay todas las limitaciones que usted narraba. Por eso que nosotros decimos que hay que hacer un cambio estructural del modelo. Primero volviendo a las bases primogénitas de que la salud tiene que ser un derecho individual y colectivo, como ya está establecido en la Constitución Política del país, a través de una ley estatutaria en salud reconocida por la Corte Constitucional, Ley Estatutaria en Salud 1751, 26 artículos, donde es clara y perentoria, pero que no se ha podido, que el anterior gobierno, que tuvo la ocasión de ayudar, ni este gobierno, mucho menos, porque son los ideólogos del modelo, implemente en forma adecuada, empezando por derogar la ley 10 y empezando a montar un modelo distinto. Entonces, en síntesis, los intermediarios laborales tercerizadores son un cáncer peor que el coronavirus. Son un cáncer peor que el coronavirus. ¿Por qué? Porque extraen renta del sacrificio que hacen médicos, enfermeras con sus turnos, su dedicación, su educación médica continua que corre por cuenta de ellos, hacia unos intermediarios que, como los intermediarios financieros, se quedan con el poco recurso que les toca de la gran torta, el presupuesto nacional de salud, que se pueden estar manejando aproximadamente unos 50 billones de pesos. Que hay que anotarlo, sí, que después del 90 hubo un aumento importante de los recursos de la salud, pero que paradójicamente un aumento importante de los recursos de la salud no se refleja ni se ha reflejado en una mejor prestación de los servicios de salud hacia la gente, ni mucho menos en una mejor estabilidad laboral, seguridad en el trabajo, educación médica continua para los médicos y trabajadores de la salud. Eso es lo paradójico. Por Germán, eso es que nosotros abanderamos la ley estatutaria en salud, creemos que hay que implementarla, que ahí están los elementos básicos, pero obviamente hay un interés que son los grupos financieros, insisto yo, los bancos, los banqueros, que extraen renta y que impiden que una reforma de ese tipo se dé, porque también el Congreso de la República está cortado, porque son financiadoras de campañas políticas. Germán, quisiéramos ahí introducir otra pregunta y bueno, subrayar algo que acabas de decir, y es que es muy importante que comprendamos que no emerge voluntad política para transformar el sistema de salud precisamente por lo que nos estás describiendo, y es que hay intereses económicos que han cooptado pues el Congreso mismo, y que los gobiernos que hemos venido eligiendo por tantos años pues también estarían defendiendo esos intereses económicos que terminan llevándonos pues al abismo y a la muerte misma por haber mercantilizado el sistema de salud. Quisiéramos entonces ahí introducir una pregunta, Germán. Este panorama que nos presentás, ¿cómo nos deja entonces parados para poder confrontar una crisis como la de la pandemia, como la del coronavirus? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué va a pasar con el personal médico tan aporreado, sin formas pues de protegerse, sin equipos de seguridad, sin insumos, pero también qué va a pasar con los que se enfermen, con los que ya están enfermos? En últimas, ante qué riesgo estamos teniendo en cuenta este panorama que nos ofreces? El panorama de la pandemia es completamente incierto. No sabemos hasta dónde llegue, no sabemos qué puede pasar
a nivel global y a nivel específico de Colombia no sabemos cómo va a evolucionar. Es posible que el virus mute, que le damos nosotros una mutación del virus, que cambie, hoy está muy agresivo y que se vuelva menos agresivo por condiciones no explicables hoy desde el punto de vista científico. Ojalá no pase nada. Es decir, lo que nosotros estamos diciendo no va con el objetivo de decir, vea, como el sistema de salud nuestro estaba tan mal, murieron tantos, entonces no. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo, como médicos, como trabajadores de salud, para que, digamos, que la crisis sanitaria sea menor. Por ejemplo, inicialmente propusimos la cuarentena, fuimos nosotros, fueron los médicos, las organizaciones médicas de Academia de Medicina, sociedades científicas, nosotros como organización gremial y sindical en Antioquia, igual que otras profesiones de la salud. Lo que dijimos, le dijimos al gobierno y presionamos al gobierno a través de algunas influencias en los gobiernos locales de que lo que teníamos a la mano, de acuerdo a la experiencia internacional, lo que ha pasado en China, lo que sabemos de Corea, lo que sabemos de Europa, lo que teníamos a la mano más efectivo era la cuarentena, que no había otra cosa mejor que eso, es decir, hay que confinar a la población con todos los riesgos que ello implica desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de parálisis de la producción nacional, de pérdida del ingreso de las pequeñas y medianas industrias, pero que era lo más efectivo que hay. Esa fue una propuesta de la sociedad científica, de la sociedad médica y de la sociedad de los trabajadores de la salud. Empujamos al Estado Nacional, a los estados locales, a que adoptaran desde un comienzo. Se demoraron 2 semanas que pueden ser fatales en hacer eso. Y lo otro era de que era necesario ya empezar el confinamiento, primero, detectar los casos, segundo, de hacer pruebas masivas de identificación de casos para hacer tratamientos especiales y aislamiento y cuidado especial a los casos y evitar que la pandemia se siguiera difundiendo. Y lo otro de que era necesario hacer una protección especial a determinados sectores vulnerables, digamos así. El sector más vulnerable es el que hemos denominado la primera línea de contacto con el virus. ¿Cuál es la primera línea de contacto con el virus? Pues el aparato sanitario, los hospitales, las clínicas, los consultorios, pero no los físicos, también los físicos, las personas que allí trabajan. Era que era necesario desde el comienzo, antes incluso de la cuarentena, hacer una protección especial a esos trabajadores con elementos de bioseguridad, los estandarizados internacionalmente y los nuevos que estaban apareciendo a través de las experiencias coreanas y las experiencias chinas, que han sistematizado un poco más el tema de los elementos de protección. Y fíjense, verá que a la fecha, desde que apareció el primer caso en Colombia, nuestra puja, digamos, nuestra denuncia por elementos de protección ha sido escasamente oída y con declaraciones totalmente desajustadas en un ministro de salud que se dice ser epidemiólogo, que dijo que el riesgo de los trabajadores de la salud en contagiarse con el virus era exactamente igual al de la población general, cosa que está demostrado científicamente que es un completo exabrupto de un ministro de salud que es médico y que goza y posa de epidemiólogo. Pero con esto está demostrado que el señor ministro poco o nada
ha estado ejerciendo la profesión como médico a licenciado. Ha sido un burócrata perfumado que no sale de oficinas revisando gráficos y lo demás. Entonces esa propuesta es una propuesta que nosotros hicimos. Y obviamente la otra tiene que ver y en dónde se van a atender los pacientes. ¿Cuáles son las medidas? Si ya está detectado de que hay un porcentaje de la población contagiada que va a llegar al extremo de necesitar hospitales especiales, unidades de cuidados intensivos especiales, ¿qué se hace por eso? Llamamos la atención y pusimos el grito en el cielo. Muy poquitos políticos, por no decir nombres, cogieron la idea y empezaron a acompañar la propuesta de que era necesario reconstruir la red pública hospitalaria, puesto que en el caso concreto de la red privada hospitalaria, la mayoría de esa red privada hospitalaria, hoy en manos de capital extranjero, pues va a actuar en la lógica de la ganancia, de la renta, y va a hacer lo que técnicamente se llama selección adversa, es decir, atiende al que tiene cómo pagar, y no atiende al que no tiene cómo pagar, pues está afiliado a una EPS que no paga, selección adversa. Entonces es necesario. La otra línea fuerte que propusimos era reconstruir la red pública hospitalaria, que venía de cierre en cierre a lo largo y ancho del país, con instituciones cerradas o en liquidación, como en el caso de la infraestructura de Salucó a nivel nacional y de Medellín. Fuimos nosotros los que sacamos la propuesta de que la infraestructura abandonada y en liquidación de Salucó, que había sido conseguida y hecha con recursos públicos, volviera al sector público. Y seguimos insistiendo en eso, que se le entregue esa infraestructura al sector público. En el caso concreto de Antioquia, pues la clínica de la 80, que sea entregada formal y oficialmente, hoy está en comodato, por 6 meses a la alcaldía de la ciudad de Medellín, para que la alcaldía de la ciudad de Medellín la entregue para hacer funcionarla con Metrosalud o en su defecto que el Hospital General, pero no a través de figuras mixtas de tercerización, ni mucho menos, sino a través de una responsabilidad estatal en su funcionamiento y en su financiación. Esa fue una propuesta nuestra y seguimos insistiendo que es necesario recuperar la red pública hospitalaria y armar otro sistema de salud que en casos concretos de epidemia tenga la capacidad de dar una mejor respuesta, porque entre otras cosas no va a ser la única epidemia. Hemos pasado ya por varias epidemias. Esta tiene unas características especiales en cuanto a su agresividad, y otra característica especial es que es muy sigilosa, tiene un sigilo especial. ¿Por qué? Porque es que, y ahí tenemos otra discusión técnica, no solamente los sintomáticos o los que tienen síntomas transmiten el virus. Pues este comportamiento es un comportamiento especial del bicho que ya está demostrado que es necesario atacar. Entonces, reconstruir la red pública hospitalaria y obviamente también ayudar a reconstruir la red privada hospitalaria debe ser una consigna nacional. Bueno, Germán, yo creo que nos das un panorama muy amplio y nos ubicas pues muy bien y mejor de lo que estamos informados nosotros pues como ciudadanos. Me parece muy importante esta labor que vienen haciendo ustedes y bueno, nosotros intentamos también como que la gente la conozca. Yo quisiera decir ahí algo con lo que le escuchaba a Germán, y es que en estos días hemos puesto en cuestionamiento esa frase recurrente de que en el centro se puso la vida y los cuidados.
y no quiere decir que no estemos de acuerdo con ello. Nos parece pues muy importante que eso haya ocurrido, que en vez de poner en el centro el mercado, la competencia, la mercantilización de la vida, etcétera, se ponga el cuidado de todos y de todas. Pero con esto que nos decís, refrendamos un interrogante, y es que la vida se cuida, pero si hay condiciones también. Es decir, que la vida no se cuida a costa de, por ejemplo, el personal médico en este caso, y que si realmente vamos a poner en el centro la salud, la vida, los cuidados, tiene que entonces propenderse porque realmente se vuelva a poner la salud como algo público y como un derecho. Entonces, por eso es muy importante lo que nos estás diciendo, porque estás haciendo un reclamo de que exijamos que la salud es un derecho de todos. Entonces, bueno, comparto lo que decía Santi, de que es muy importante el trabajo que están haciendo y las exigencias que le expresan al gobierno colombiano para que pueda contenerse mejor esta crisis que estamos viviendo. Exactamente, y hay que no solamente remunerar bien, darle estabilidad, educación médica continua y seguridad en el trabajo, que sería través de los elementos de protección a los médicos hoy en ejercicio, sino también a los desempleados de los trabajadores de la salud. Antes de pensar en recibir ayudas extranjeras, que no sobran, ni mucho menos, hay que pensar en emplear a los nuestros. Hay médicos, hay enfermeras que están desempleados o mal empleados, que solamente tienen algunas horas contratadas, estableciendo mecanismos de contratación estables adecuadamente o justamente hasta donde el tema de justo sea posible a los trabajadores de la salud, utilizando un instrumento que ya tenemos. Nosotros tenemos en el salud un instrumento con un fallo muy importante de la Corte Constitucional que se llama Ley Estatutaria en Salud. Ahí están los elementos de la reforma. Ahí están los elementos de la reforma, de lo que es un derecho individual, un derecho colectivo, como es un derecho de la prestación de los servicios de salud. Ahí está el tema de los determinantes de la salud. La salud no es solamente prestar servicios, también es garantizar agua potable, vestido, en condiciones de higiene. Hoy no es solamente y basta lavarse las manos, hay que tomar agua potable, que es otra reivindicación nuestra y que vamos a promover dentro de toda esta campaña por los autocuidados de la gente, pero en la exigencia de que proveer agua potable para todas las personas es un derecho de la gente, pero es una obligación de los estados, sea estado nacional, sea estado departamental o territorial o municipal. Y por eso hay que jugar por elementos básicos como un mínimo vital de agua potable para toda la población colombiana que hoy no la tiene. En el caso concreto de Antioquia, podríamos afirmar con datos incluso oficiales que el 56, no, ya se bien, la Santiago, sí, el 56% de los ciudadanos antioqueños no reciben agua potable. Y eso es fundamental. Prefieren, en la costa ni se diga, la cosa es mayor, pero es que hay sectores que venden el agua, que no les interesa que los municipios tengan agua potable. Y son los sectores que venden el agua embotellada, que hacen parte también de todo el circuito del sector financiero en el país. Muchas gracias, Danielita. Muchas gracias, Santiago. Espero haberlo servido. sí, claro. La Asociación Médica de Antioquia está dispuesta a dar el soporte técnico, el soporte científico necesario a través de nuestra página almedasantioquia.org y a través de los artículos que nos manden, las denuncias que nos hagan en el boletín
Momento Médico. A nombre de la Junta Directiva, Germán Reyes agradece a ustedes permitirnos el espacio. No, Germán, antes muchas gracias a ustedes por participar. De todas maneras, nosotros como Centro de Estudios Estanislao Zuleta queremos también hacer nuestra labor social por estos canales bueno, y resaltar también esas labores que ya se hacen como la de Asmedas y la de vos mismo. Quedas muy invitado pues entonces a otros programas y ahí estamos conversando. De todas maneras, este panorama continúa y yo sé que vos tenés mucho más que aportar. A los oyentes también quedan muy invitados a que sigan escuchando los podcasts y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Adiós a todos y muchas gracias, Germán.